Buenas tardes, soy el doctor Sergio Moreno, jefe de servicio de cardiología del Hospital 2 de Mayo, y en esta oportunidad vamos a exponer acerca del manejo del síndrome coronario agudo ST no elevado. Como ustedes verán, el corazón posee arterias coronarias para su nutrición, ¿no? Estas arterias coronarias pueden sufrir enfermedad obstructiva, llamada la enfermedad aterosclerótica obstructiva o ateromatosa obstructiva, y cuya manifestación clínica es la angina de pecho, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad crónica de las arterias coronarias que poco a poco va obstruyendo la luz de los vasos, ¿no? Y a medida de que va aumentando la obstrucción de los vasos, se va manifestando la enfermedad como angina de pecho, ¿no? Entonces es una enfermedad bastante larga y crónica y que puede bloquear en diferentes grados las arterias coronarias. Como ustedes pueden observar en este gráfico, pueden haber bloqueos tanto de la arteria coronaria izquierda como de la arteria coronaria derecha, ¿no? En diferentes porciones. Pueden ser obstrucciones proximales, pueden ser obstrucciones distales o pueden ser obstrucciones en la mitad del trayecto de los vasos epicárdicos, ¿no? Y las obstrucciones también tienen diferente grado de oclusión, pueden ser obstrucciones muy leves de 20-25%, o pueden ser obstrucciones bastante severas que pueden llegar hasta el 99% de oclusión de la luz del vaso, ¿no? Entonces, de acuerdo, digamos, a la severidad con que se manifieste estas obstrucciones, depende mucho de la sintomatología, ¿no? A veces el paciente puede estar asintomático con oclusiones leves, o puede estar en forma muy sintomática con obstrucciones ya severas casi del 99%, ¿no? Pero esta es, digamos, la parte crónica de la enfermedad. Esta parte crónica de la enfermedad puede ser interrumpida por fenómenos agudos, ¿no? Y eso es lo que nosotros le llamamos el síndrome coronario agudo. En este otro gráfico ustedes pueden observar la aterosclerosis coronaria en el tiempo, ¿no? Es una enfermedad que la presentan los pacientes de muchos años atrás y que su manifestación clínica es más que todo cuando el paciente ya tiene una enfermedad bastante avanzada, ¿no? Como pueden ver, este vaso coronario en un corte sagital, ¿no? Básicamente la enfermedad del endotelio empieza en forma muy temprana, ¿no? Pero todavía en ese momento no da muchos síntomas o casi ningún síntoma, ¿no? Pero a medida que van avanzando los años y van aumentando los riesgos coronarios a que son sometidos el paciente, como son por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo, la dislipidemia, entonces esa disfunción endotelial va progresando, ¿no?, a enfermedad coronaria obstructiva, constituida por una placa ateromatosa conteniendo colesterol, ¿no?, fagocitado por las células que están por debajo de la íntima, ¿no? Y va formando, digamos, una estructura que le llaman placa ateromatosa y que con el tiempo poco a poco va obstruyendo la luz del vaso, ¿no? Sin embargo, durante este proceso, digamos, crónico, puede ser interrumpido en algún momento y se puede producir una ruptura de esta placa, ¿no? Cuando esta placa ateromatosa se rompe, ¿no?, eso es lo que se produce el síndrome coronario agudo, ¿no? O sea, dentro del fondo de la enfermedad coronaria crónica, la ruptura de esta placa puede conllevar a un cambio brusco de la enfermedad, a una oclusión aguda del vaso y producir lo que le llaman el síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, básicamente el síndrome coronario agudo está bajo esta fisiopatología, ¿no?, la ruptura de la placa y la exposición de su contenido hacia la sangre que está, digamos, circulando a través de esa arteria coronaria, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que va, digamos, a modificar o cuál es el cambio que se va a producir cuando se rompe esta placa? Básicamente es por la debilidad de su capa más superficial, que le llaman la capa fibrosa. Esa capa fibrosa, a medida que más inflamación haya intraplaca, ¿no?, va a hacerse más débil y se va a hacer más proclive a que se ulcere o que se rompa, ¿no? O sea, cuanto más inflamación hay dentro de la placa,
más condiciones va a tener esa placa o esa capa fibrosa a adelgazarse, ulcerarse y a romperse, ¿no? Entonces, cuanto más rápido se rompe, más manifestación de enfermedad coronaria aguda tenemos, ¿no? En este otro cuadro, como ustedes pueden observar, en la primera parte del cuadro tenemos una placa ateromatosa con su capa fibrosa estable, ¿no? Pero esta placa se puede erosionar, ¿no? Se puede romper de acuerdo a la actividad inflamatoria dentro de la placa, ¿no? Y entonces cuando se abre, se exponen los contenidos a la circulación y empieza todo el fenómeno de la agregación plaquetaria, ¿no? Y de la aposición de fibrina junto con la plaqueta formando un trombo, ¿no? Entonces ese trombo, dependiendo de las condiciones que encuentre, puede tapar parcialmente la luz del vaso o puede taparla en forma completa, ¿no? Entonces el síndrome coronario agudo se manifiesta de esta manera, ¿no? Una erosión o ruptura de placa, exposición del contenido a la sangre, ¿no? Y se empieza a formar todo el fenómeno, digamos, de agregación plaquetaria, adhesión plaquetaria primero, agregación plaquetaria, después aposición de fibrina y la formación ya de un coágulo que puede tapar completamente el vaso o taparlo en forma parcial, ¿no? Entonces acá tenemos un gráfico ya más simple de una arteria coronaria con su placa de contenido lipídico, ¿no? Esta placa puede estar muchos años ahí en forma estable, ¿no? Pero cuanto más factores de riesgo coronario tenga el paciente, la capa fibrosa se va a adelgazar más y va a ser más proclive a que se rompa, ¿no? En este segundo gráfico, acá ya se rompió, digamos, la placa, se empieza a formar un trombo intraplaca inicialmente, ¿no? Pero este trombo puede progresar, ¿no? Y puede ya volverse un trombo intraluminal, ya produciendo una oclusión del vaso ya en forma un poco más importante, ¿no? Y bueno, dependiendo de cómo esté la condición hemostática del paciente, sea, digamos, a predominio además de fibrinolisis o a predominio de factores de coagulación, digamos, esta formación de este trombo puede tapar completamente el vaso, ¿no? Y producir el síndrome coronario agudo, ¿no? Incluso a veces fragmentos de ese trombo que se está formando se pueden desprender y se pueden embolizar hacia la periferia, produciendo pequeños infartos, ¿no? Entonces esta es la evolución del trombo que se forma cuando se rompe una placa, ¿no? En la parte de arriba se formó el trombo, ¿no? Después de la ruptura de la placa y tapó completamente el vaso, ¿no? O fíjense en la parte más inferior, se formó el trombo, ¿no? Pero ese trombo, a medida que se va formando, también se va alisando, ¿no? Dependiendo del estado, digamos, de coagulación y de fibrinolisis interna que uno tiene, ¿no? Y en este aspecto, el trombo no ocluye completamente el vaso, ¿no? Ese sería, digamos, el otro cuadro. Y en tercer lugar, ese trombo que se ha formado puede desprenderse fragmentos y producir embolización hacia zonas más distales, ¿no? Produciendo pequeños infartos, ¿no? Entonces estos, digamos, son los mecanismos involucrados en el síndrome coronario agudo, ¿no? Básicamente tenemos en primer lugar la trombosis, o la formación del trombo. Generalmente es que rápidamente ocluye el vaso y produce todo, digamos, la sintomatología de este síndrome, que dependiendo de cuánto de miocardio está comprometido puede producir una manifestación más grave o más leve, ¿no? Entonces la obstrucción mecánica dada también por la placa, más el trombo, es un mecanismo importante para disminuir todo el flujo sanguíneo coronario, pero también hay una obstrucción dinámica, ¿no? Una obstrucción dinámica, o sea, sobre esa placa va a haber un espasmo arterial, ¿no? Es lo que le llaman el espasmo sobre la placa, ¿no? Y eso también cierra más la luz de la arteria coronaria y va a producir mayor grado de perfusión coronaria con mayor isquemia, ¿no? El mecanismo inflamatorio es el mecanismo, pues, subyacente de toda esta patología, ¿no? Y obviamente de acuerdo a las demandas de oxígeno va a haber un desbalance entre lo que es aporte de oxígeno, básicamente dado por el fenómeno trombótico que está ocurriendo en la coronaria, y la demanda, digamos, de oxígeno que le está pidiendo el miocardio a la coronaria, ¿no? Entonces acá tenemos que básicamente
la oferta de oxígeno a través de la coronaria que está obstruida, ¿no?, es lo que va, digamos, a producir mayor grado de isquemia en este caso, ¿no? Y de acuerdo también a la extensión del infarto, va a haber mayor demanda de oxígeno y se va a producir el desbalance, y ese desbalance se manifiesta finalmente con isquemia miocárdica, ¿no? Entonces nosotros dividimos el síndrome coronario agudo en dos básicamente, ¿no? El síndrome coronario agudo ST elevado, como ustedes pueden ver acá en este electrocardiograma, aquí en las derivaciones D2, D3 y en ABF ustedes pueden ver una elevación del ST de este paciente, ¿no?, aproximadamente 4 o 5 milímetros, ¿no?, bastante bien. Es una, digamos, esto se llama síndrome coronario agudo ST elevado, ¿no?, en el cual nosotros estamos ya pensando que debe ser un vaso coronario que se está tapando completamente, se está cerrando casi el 100% de la luz, ¿no? Y este es un electrocardiograma de un paciente con un síndrome coronario agudo ST no elevado, ¿no?, en el cual ustedes pueden observar en las derivaciones de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, básicamente un desnivel hacia abajo o desnivel descendente del ST, ¿no? Y en este caso la fisiopatología es también lo mismo, es una ruptura de una placa, pero que no ha tapado completamente el vaso, ¿no?, y que probablemente el mecanismo fibrinolítico esté compitiendo con el mecanismo de trombosis y está produciendo, digamos, este síndrome. Entonces tenemos dos condiciones en el síndrome coronario agudo: el ST elevado que tapa completamente el vaso y el ST no elevado que tapa parcialmente la luz del vaso, ¿no? Entonces acá ya con un poco mayor de demostración, ¿no?, en el lado derecho tenemos el síndrome coronario ST elevado, donde se rompió la placa y tapó completamente el vaso, ¿no? Y en el lado izquierdo tenemos el síndrome coronario agudo ST no elevado, ¿no?, en el cual hay solamente una trombosis con oclusión parcial de la luz del vaso. Usualmente el síndrome coronario agudo ST elevado pasa a ser un infarto con onda Q en la mayoría de los casos. Y en la mayoría de los casos el síndrome coronario agudo ST no elevado pasa al infarto de miocardio sin onda Q, ¿no? O también puede pasar este síndrome coronario agudo no elevado a angina inestable, siempre y cuando haya digamos, un mecanismo fibrinolítico interno importante que haga que no progrese este trombo, ¿no?, y que de repente lo puede estabilizar, ¿no?, sin que haya necrosis miocárdica, ¿no? Eso es lo que le llaman la angina inestable, ¿no? Entonces, en este cuadro de síndrome coronario agudo hay tres elementos importantes: el ST elevado, el ST no elevado, y dentro del ST no elevado está la angina inestable, ¿no? La diferencia con la angina inestable es solamente, también es un evento coronario agudo con la misma fisiopatología, pero no hay marcadores de necrosis miocárdica elevada, ¿no? O sea, en la angina inestable no hay necrosis miocárdica, pero sí hay todo este fenómeno de ruptura de placa y oclusión parcial de la arteria coronaria, ¿no? El cuadro clínico es muy variable, depende pues de la extensión de la isquemia que está produciendo, o sea, digamos, depende mucho de qué vaso coronario está obstruido, ¿no? Puede ser un vaso importante o puede ser un vaso pequeño, ¿no? Lo otro es si esta lesión es muy distal o si es muy proximal, también mucho depende de eso, del territorio de isquemia que está provocando, y puede producir el cuadro clínico. El síntoma fundamentalmente pues es el dolor torácico retroesternal, que puede tener irradiación a brazo izquierdo, mandíbula o al cuello, ¿no? Ese es el síntoma. En el examen físico también podemos encontrar una gama de signos, ¿no?, dependiendo pues de la extensión del miocardio, ¿no? Pues tenemos de repente una pequeña porción de miocardio isquémico, de repente no va a producir mucha signología, ¿no? Y al revés, si más bien tenemos un territorio amplio de isquemia, entonces ese paciente probablemente entre en falla cardíaca con todo, digamos, un síndrome florido de insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? El electrocardiograma definitivamente que es útil para definir qué tipo de síndrome coronario agudo es, y los marcadores enzimáticos nos van a apoyar mucho en el descarte o en la afirmación o no de que el paciente está sufriendo una necrosis miocárdica aguda, ¿no? Ahora, durante
La evaluación de este paciente va a ser sometido mucho a evaluaciones de riesgo, ¿no? A riesgo de enfermedad coronaria o a riesgo de muerte durante el evento coronario agudo, como